Lipman, él es economista de Fundar. Emiliano, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vos nos escuchás hablar de todos estos temas y me pregunto, ¿qué estarás pensando, ¿no? Respecto de las promesas de Javier Milei y esto que hoy parece ser un terreno incierto? Bueno, creo que la última vez que hablamos me preguntaban por la dolarización y lo que habíamos conversado era que en estas condiciones no es factible, y lo que estamos viendo es efectivamente que si Milei realmente quiere dolarizar la economía tiene que saltar una serie de vallas. Sí. Una de las primeras es resolver los problemas fiscales y monetarios que tiene la economía argentina. Y creo que es lo que estamos viendo en estos días. Sí. Él en algún momento habló de bimonetarismo, le bajó el tono, le bajó un poco el tono. Tampoco estamos hablando hoy de esa situación. Bueno, no está hablando de bimonetarismo, tampoco está muy claro qué es bimonetarismo. Podría significar, por ejemplo, que de golpe podemos usar el dólar y el peso para cualquier transacción, pero creo que eso también sería muy problemático porque podría implicar que haya una aceleración inflacionaria muy importante, con lo cual creo que por eso tampoco Milei está trayendo ese tema como una de las alternativas. Me parece que se está moviendo en una dirección de tratar de descartar la idea de empujar hacia una hiperinflación. Creo que en algún momento de la campaña parecía que estaba acelerando, tratando de generar una corrida que puede efectivamente, al licuar los pesos que hay en la economía, generar condiciones y para servirle para su dolarización. Pero ahora que está más cerca del poder, me parece que entiende, y me parece que por fortuna para todos los argentinos, que eso sería terrible, muy difícil de controlar y que incluso iría en desmedro de su propia capacidad de gobernar. Bueno, está bien que menciones a los argentinos, a veces nos perdemos, y hablando del triunfo de Milei y el gobierno que se viene, y a mí me parece que el punto es, o somos los argentinos que estamos del otro lado, ¿no? Esperando sus anuncios. Respecto de esto, uno de los puntos que probablemente hizo perder la elección a Sergio Massa puede haber sido la inflación. Digo, ¿no? Puede ser casi una obviedad, uno de los temas. Pero ahora Javier Milei, a pocos días de haber resultado electo, lo que dice es que la inflación podría bajar, pero dentro de 2 años. Bueno, y me parece que es razonable que lo diga de esa manera. ¿Ah, sí? Acordate que cuando ganó las elecciones Macri prometió bajar la inflación de un plumazo. Sí, y la incapacidad para gobernar. Y la incapacidad para gobernar, ¿no? exacto. La dificultad. Y yo creo que lamentablemente estamos en una situación en la cual para que la inflación baje, primero hay que modificar los precios relativos. El combustible, hacer algo con el mercado de cambios, que lo tenemos así de desordenados y que no nos sirve para el funcionamiento de la economía. Y sabemos que cuando hacemos una corrección de precios relativos, la inflación se te acelera, por lo menos unos meses. Un poco más. Bueno, de hecho, el pan podría llegar ahora, estaba leyendo hoy, a los 1.400 pesos ya en los próximos días. Entonces, a ver si yo te entiendo, lo quiero llevar a lo simple, perdón, pues si no nos perdemos en los detalles de la dolarización. Bueno, no solo no va a bajar la inflación en lo inmediato, sino que los precios, podemos augurar un diciembre, un enero, con precios que se van a multiplicar sin recomponer el salario, es imposible entonces. Mirá, es inviable. Yo no quiero traer malas noticias, pero me parece que después de las elecciones, noviembre va a ser un mes con más inflación, va a volver al nivel del 10, del 12, y después dependerá de las políticas económicas que se lleven adelante. Yo creo que el problema es que tenemos dos opciones. O se acelera la inflación y después baja, o se acelera la inflación y después no baja. Bueno, ¿cuáles serían esas medidas que crees vos deberían ser las adecuadas para que empiece a bajar? Porque la verdad, la opción de que la inflación no baje es muy preocupante. Totalmente. Sobre todo con un gobierno que no te va a recomponer el salario a través de bonos o lo mismo a los jubilados. No, lo que debería ocurrir, me parece que hay un consenso bastante importante en la profesión, y me parece que eso hubiese pasado, no importa quién hubiese ganado las elecciones, es que el año que viene iba a ser un año con una consolidación fiscal y con una corrección de tarifas, combustibles y de tipo de cambio. Y lo que estaba en discusión en las elecciones era de qué forma, en qué plazos y con cuán cuidado se iban a realizar estas políticas. Entonces yo creo que va a haber una quita de subsidios, va a haber alguna medida en materia cambiaria que se podrá definir en estos días. No sé si es una unificación gradual o más acelerada de un levantamiento del cepo. Y eso va a traer aceleración inflacionaria. Mencionabas el cepo. ¿Cómo se sale del cepo? Bueno, hay un problema muy básico que es que no hay dólares y
dependiendo de cuántos dólares puedas conseguir en estos meses, primero para tener, porque los necesitas para honrar compromisos con los organismos internacionales y con los bonistas, y otro para tratar de ensayar una salida del cepo. Eso te va a definir en buena parte la estrategia. Entonces puede pasar o que salgas del cepo y tengas algunas reservas para intervenir y más o menos llevar el carro, digamos, a buen puerto, o que te quedes sin reservas y salgas por las malas, que eso sería lo peor. Hay una definición de Javier Milei de esta semana que la verdad a mí, sin ser economista, me vuelve loca. Y tiene que ver con la de los créditos UBA. Sí. Esta declaración, que es una especie de, bueno, si se metieron en eso y querían pagar menos, ahora arréglense, como si hubiera algún tipo de delito ahí, como si hubiera alguna cosa mal hecha por parte de los que contrajeron esos créditos. Según tu mirada económica, ¿no? Quiero preguntarte, porque a mí esa declaración me parece gravísima, muy preocupante. A mí lo que me parece que hay que tener en cuenta en estos casos es que el problema fundamental de Argentina es que no tiene crédito. Entonces, como no hay crédito y es muy difícil el acceso a la vivienda, es muy entendible la situación de todos. De hecho, yo alquilo y sé lo difícil que es. Entonces, me parece que es muy complicado. Lo que yo creo que no hay que hacer en estos casos, y que es algo que hacemos todo el tiempo, es que cada vez que hay un instrumento financiero, el caso de los créditos UBA, estamos todo el tiempo revisándole las reglas o modificándolo. Yo creo que es cierto que hay situaciones muy complicadas, habría que ver. Me parece que la tasa de morosidad de los UBA no es muy elevada, no es un problema sistémico de la economía argentina, pero también es cierto que fue muy irresponsable haber promovido un instrumento sin tener una economía estable. Y para el que tiene el problema es enorme. Totalmente, totalmente. O sea, es cierto que yo creo que está el siguiente problema. Por un lado, vos tenés una casa que en dólares vale mucho más, pero tenés el problema de venderla, conseguir comprador. No es fácil. Claro. Pero también está el problema de la gente que alquila. Entonces yo creo que esto exhibe uno de los problemas que es vivir en una economía con inflación. Sí. ¿NASA? Pensando en esto que se hablaba de la dolarización y el hecho de poder correrla a un costado que bajaría las chances de una hiperinflación, pero digo, por un lado, alta inflación vamos a seguir teniendo, ¿no? Me dirás vos si lo ves de la misma forma. Y por el otro lado, a raíz de esto, preguntarte, ¿vos crees que a raíz de estas internas de sostener o no la dolarización, tiene que ver con el hecho de que por ahí, en realidad lo que se hará es preparar el terreno para llevar adelante una dolarización, quizás en los próximos 2 años, pero sí llevarla a cabo, y no como se está especulando ahora, que es que la dolarización quede corrida a un costado definitivamente? La verdad es que lo único que yo tengo claro es que la dolarización no es para los próximos meses, posiblemente no sea para el próximo año, y yo creo que el presidente electo se guarda el derecho de decidir en qué medida va a avanzar con eso. Dependerá del capital político que logre juntar, porque esto evidentemente lo va a mandar al Congreso, no es algo que él pueda decidir por un decreto. Me parece que no va a funcionar de esa manera, y va a depender también de la propia dinámica de la inflación. A lo mejor en una circunstancia, esperemos, baja la inflación rápidamente y se corre naturalmente el tema de la agenda. A lo mejor en un contexto en donde la inflación todavía te da alguna pelea, encuentra él en la dolarización una forma de recomponer su capital político y de matar la inflación, porque la dolarización mata la inflación de golpe, pero nos plantea una serie de problemas a largo plazo muy graves, que tienen que ver con el desempleo, la devaluación inmediata, empobrecimiento de la población. Emiliano, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias por hablar con nosotros. Momento de hacer una pausa, me dicen aquí en Debate Abierto, hacemos una pausa muy chiquita, no se vayan, ya regresamos.